La doctora Juliana Gómez Mejía es antropóloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia con especialización en antropología forense y maestría en antropología de la misma universidad. Se graduó como doctora en ciencias biológicas en la Universidad de Sao Paulo en Brasil en el 2016 y actualmente es profesora asistente del Departamento de Antropología y Sociología en la Universidad de Caldas, donde además coordina el laboratorio de bioantropología y la línea de investigación en bioarqueología. Sus principales trabajos de investigación se centran en el estudio biocultural de restos óseos humanos en contextos arqueológicos costeros de diversos sitios de Brasil, Perú y Colombia. Actualmente lidera un proyecto sobre condiciones de vida en poblaciones prehispánicas del Cauca Medio y participa activamente en el proceso de análisis de restos óseos de diversos contextos funerarios, de los cuales han resultado diversas publicaciones científicas. Bueno, pues desde que yo comencé mis estudios en antropología, siempre me llamó mucho la atención la investigación con restos óseos humanos en contextos forenses y arqueológicos. Así que cuando tuve la oportunidad de hacer mi especialización en antropología forense, pues comencé trabajando con restos humanos de individuos desaparecidos y luego haciendo la maestría ya comencé a enfocarme en restos óseos prehispánicos, pero de Colombia. Sin embargo, cuando comencé a hacer mi doctorado en la Universidad de Sao Paulo, tuve la oportunidad de vincularme a un proyecto de investigación sobre condiciones de vida y salud en poblaciones de la costa peruana. Y así fue como comencé los análisis con la colección Paracas del Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del Perú, que justamente son los que corresponden a los individuos que recuperó Julio Cetello en la península de Paracas. Y pues de forma paralela conocí el proyecto arqueológico Chincha, coordinado por el doctor Tantalian y Charles Stanish, quienes en ese momento me dieron la oportunidad de participar en el análisis de los fardos del sitio de Cerro del Gentil. Y pues en todos esos casos mi interés siempre se centraba en comprender las prácticas funerarias y la calidad de vida biológica de estas poblaciones. Bueno, los aportes son muchísimos. Podríamos decir que en primer lugar, el hecho de contar con contextos funerarios no alterados nos permite conocer mucho mejor las prácticas funerarias de los paracas. Recordemos que la mayoría de los fardos paracas de la fase cavernas en la península, que fueron los que excavó Tello, estaban perturbados o estaban guaqueados y que muchos que tal vez no estaban tan deteriorados se fueron dañando con el paso de los años en los depósitos, en los movimientos y en sí pues con el mismo deterioro que se da con el paso del tiempo. Los fardos encontrados en el sitio de Cerro del Gentil, por el contrario, estaban in situ y eso pues nos permite aportar datos confiables y datos inéditos sobre algunas de las prácticas mortuorias de los paracas, especialmente las que eran llevadas a cabo en sitios ceremoniales y por lo tanto pues con mucha ritualidad y con mucho simbolismo. Entonces este es como un primer elemento fundamental y es el hecho de poder excavar sitios no alterados con relación a la cultura paracas. Otro aporte muy importante es que pues nosotros encontramos elementos comunes y elementos distintos en todo lo que es el proceso de elaboración y contenido de los fardos. Y esto sugiere que personas que estaban, pues que provenían de una región mucho más amplia o de unidades familiares diferentes, estaban participando en la elaboración de estos fardos funerarios. Y pues finalmente esto nos lleva a pensar que el Valle de Chincha pues fue una región central muy importante para el desarrollo cultural de los paracas y que estos fardos estaban constituyendo una de las ofrendas más importantes con fines políticos o con fines rituales. Otro elemento pues también que vale la pena resaltar es que cuando comparamos los fardos del Cerro del Gentil con los fardos que recuperó Tello en la península de Paracas, las semejanzas son evidentes, especialmente en lo relacionado con lo que es la estructura y la elaboración de los fardos, la posición de los cuerpos, el tipo de textiles que eran usados, así como las ofrendas, los alimentos que estaban incluidos dentro de los fardos, el tratamiento que se le daba a los cadáveres, bueno, entre otra serie de aspectos. Entonces esto pues nos lleva también a pensar que habían unos contactos, unas interacciones, unas influencias entre estos dos sitios, entre Cerro del Gentil y la península. Y esto pues nos hace plantear la hipótesis que puedan estar representando o un mismo grupo social o que se daba algún tipo de tránsito o traslado de fardos entre un lugar y otro. Más que todo, pues en términos generales, esos serían como los principales aportes.
Bueno, pues aunque en los individuos del Cerro del Gentil no hay evidencias óseas de sacrificio humano, como por ejemplo marcas de corte o huellas de violencia en el momento de la muerte, sí hemos podido observar en los análisis paleopatológicos que no contaban con buenas condiciones de salud al momento de morir. Esto pues nos lleva a pensar que se estaban dando unas historias de vida en estos individuos con episodios de estrés fisiológico y una alta demanda física, además también de algunos traumas durante la vida. Sin embargo, pues estos hallazgos no son exclusivos de este periodo Paracas y también los observamos en otros momentos del pasado prehispánico pues, del Perú, donde podemos también encontrar muchas de estas lesiones y enfermedades. Lo que sí podemos sugerir es que estos individuos que fueron enterrados en el Cerro del Gentín podrían estar representando ciertas jerarquías, ciertos roles sociales específicos o unas causas de muerte un poco inusuales en comparación con el resto de la población. Y esto pues se justifica un poco por el hecho de que es una muestra pequeña, o sea, estamos hablando de 9 individuos en total que fueron enterrados en el Cerro del Gentil y que, por no decir sí, la totalidad presenta algún tipo de lesión ósea. Entonces, esto pues es una prevalencia muy alta en términos porcentuales de individuos con algún tipo de enfermedad. Y encontramos enfermedades muy diversas, encontramos lesiones traumáticas durante la vida, encontramos enfermedades osteoarticulares muy fuertes, muy severas en diferentes partes del cuerpo, especialmente en lo que es columna vertebral, rodilla, hombros, que nos están hablando de una alta demanda física. También se encuentran lesiones, enfermedades relacionadas con la salud, con la nutrición, en los niños, que podríamos estar hablando de problemas de sanidad, de tratamiento de las aguas, parasitosis, enfermedades diarreicas, entre otras. Entonces, efectivamente, sí tenemos unas enfermedades infecciosas también en estados muy avanzados. Y pues para tener esto en una muestra tan pequeña, sí nos habla de que son unos individuos con unas condiciones de vida poco favorables. Decía, se trata de nueve individuos que en su gran mayoría habían sido enfardelados, es decir, que habían sido tratados, organizados, amarrados en una posición fetal y que luego habían sido, digamos que arreglados con textiles que iban cubriendo capa por capa el cuerpo y en el medio de estos textiles o en contacto directo con el cuerpo se encontraron pues una serie de elementos, básicamente alimentos, almohadillas textiles que servían como soporte para diferentes partes del cuerpo, cuerdas que estaban amarrando las capas de tejido, eh, también en alguno de los fardos se encontró, por ejemplo, un bastón de madera, elementos líticos, conchas o conchas marinas. Y bueno, cada uno presenta como ciertas particularidades. Como te decía, si bien hay semejanzas en la elaboración de los fardos, también hay bastantes diferencias y particularidades que pues hacen cada individuo, cada uno de estos 9 individuos un elemento único en la preparación y en el depósito en el sitio. Además de las ofrendas externas que también estaban acompañando a los fardos. O sea, hablamos de ofrendas internas o elementos internos que están haciendo parte de todo el ritual de preparación del cuerpo y luego unas ofrendas externas que ya estarían asociadas en sí a todo el conjunto de fardos. Bueno, también ahorita estamos esperando la publicación de un artículo en el Boletín de Arqueología de la Universidad Católica, donde digamos que va a salir un artículo que va a complementar mucho el capítulo del libro, porque allí es donde se explica cada uno de los fardos, cómo fue elaborado, cuáles eran los elementos que contenía. Entonces, si bien el libro es un trabajo que reúne como todos los hallazgos que se presentaron en el sitio, por ejemplo, para ese momento, en el libro solamente hacemos el análisis de, de 6 individuos, mientras que ya para el artículo hacemos el análisis de los 9 individuos en total. Entonces, este artículo pues
muy invitados todos a leerlo cuando salga, que espero sean los próximos 2 o 3 meses de estar en línea, que con seguridad pues, va a complementar mucho estos análisis de los pardos del Cerro del Gentil. Bueno, agradecer mucho por la invitación, por la entrevista y invitarlos a todos a leer todas las publicaciones que se han hecho sobre el Cerro del Gentil, el cual es un sitio supremamente interesante para entender a la sociedad panaca.